Bueno, está tomando velocidad el acuerdo político que presentó el presidente Macri en los últimos días. Y hoy vamos a tratar de desglosar con información qué chances tiene de avanzar ese acuerdo político. Primero, tratando de analizar, bueno, si efectivamente es un acuerdo que busca cimentar la gobernabilidad en los próximos meses para mejorar las expectativas económicas, ahuyentar fantasmas de lo que pueda suceder en la Argentina después del 10 de diciembre y fundamentalmente aclarar un poco el panorama en la campaña electoral, que viene muy tensionado, viene todos los días prendiendo una vela al mundo. Si pasa algo en el mundo, como está ocurriendo en el día de hoy, hay tensión sobre el mercado cambiario, las tasas de interés arriba del 70%, las que paga el Banco Central a los bancos que salen agresivamente a ofrecer tasas arriba del 55% para los plazos fijos en pesos para que no corran al dólar. Bueno, una situación muy, pero muy delicada desde el punto de vista de la política económica, porque hay detrás de todo eso un elemento básico, que es la desconfianza. No hay confianza en la política económica y es muy difícil estabilizar una economía cuando hay una desconfianza total. Fundamentalmente de aquellos que tienen ahorros en pesos, que hoy con tasas de interés altísimas están pudiendo ser con dificultad retenidos por los bancos, pero que en algún momento, sí, efectivamente, a partir del jueves, cuando Cristina lanza su libro o empieza ya a definir su candidatura presidencial, sigue la campaña, por un lado del gobierno, de polarizar con Cristina, nosotros o el caos, si no ganamos nosotros se viene el apocalipsis de Cristina, y si Cristina, en vez de aclarar qué va a hacer con la deuda o qué va a hacer, por ejemplo, si va a haber cepo o no va a haber cepo, si llega al poder, bueno, empeoran las expectativas. Si empeoran las expectativas, claramente va a haber mucha gente que va a correr al dólar en vez de quedarse en pesos por temor a ese futuro, y va a agravar este presente que ya es bastante complicado. Bueno, en ese contexto, ahora vamos a analizar efectivamente cuáles han sido las últimas conversaciones entre funcionarios del gobierno y dirigentes de la oposición. Pero la pregunta básica es, ¿qué gana y qué pierde cada uno con el acuerdo político? Para ver si hay chances de que efectivamente se sienten a una mesa de negociación. Y analicémoslo en detalle. A ver, ¿qué gana Macri con el acuerdo político? ¿Qué gana Macri con esta propuesta que en principio nosotros contamos? Le acercó el senador Pichetto, jefe de la bancada del bloque justicialista en el Senado, que al principio tímidamente Macri aceptó, junto con su ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y que ahora está subido al acuerdo político y no se habla de otra cosa. Hay una especie de paréntesis en la campaña oficial en la cual ahora el planteo principal es avanzar con el acuerdo político, y la novedad es que ha enviado una carta no solamente a todos los dirigentes políticos de la oposición, incluida a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a los principales sectores empresarios del campo y los sectores sindicales, además de la Iglesia. Es decir, un acuerdo político amplio. Bueno, ¿qué gana Macri? Vamos paso por paso. ¿Qué gana Macri con el acuerdo político? Bueno, sin duda, lo que ha logrado el presidente en los últimos 2 o 3 días, cierto respiro e iniciativa política. Hasta ahora el presidente venía permanentemente a la defensiva, teniendo que explicar todos los días la caída del nivel de actividad. Ayer se conoció derrumbe y recesión generalizada en la industria. Hay 16 sectores industriales que releva el INDEC, los 16 están en rojo, con caídas muy fuertes respecto al año pasado e incluso en marzo respecto al mes anterior. Es decir, que si había en el verano algún brote verde que veían en el gobierno en el sector industrial, la suba del dólar y el salto de la inflación en marzo terminó de marchitar esos brotes verdes. Es decir, plena recesión, el gobierno totalmente a la defensiva, pero con esto recobra la iniciativa política. En los últimos días ha sido el gobierno que se muestra propositivo por primera vez, y además de las medidas que tomó para tratar de estabilizar el dólar y que el FMI le permitiera usar los dólares en caso de que el dólar se disparara, o precios esenciales, o créditos subsidiados para algún sector productivo, el gobierno se puede plantar
como eje de la discusión política. Segundo tema, y me parece el más importante en términos de lo que gana el presidente Macri con el acuerdo político, tiempo. Macri necesita tiempo para definir, primero, si se estabiliza o no la economía en los próximos 2 meses, estamos hablando de mayo y junio, porque el 22 de junio, atención, el 22 de junio se define las candidaturas presidenciales. Y el 22 de junio se va a definir efectivamente si Cristina es candidata a presidente, pero también si Macri es candidato a presidente. Ha habido en las últimas semanas un movimiento muy fuerte del poder económico, de sectores empresarios, de bancos locales e internacionales, junto con sectores del radicalismo que vienen planteando que con Macri no alcanza para frenar a Cristina y que en todo caso, si la situación económica sigue empeorando y Macri sigue cayendo en las encuestas, es necesario el 22 de junio apelar al plan B corta, es decir, Vidal como candidata de Cambiemos dentro de una coalición más grande que puede incluir a Lustó, pero eventualmente a Labaña y a sectores del peronismo no kirchnerista. Bueno, Macri sabe que ha habido obviamente una presión muy fuerte de distintos sectores de la política y del poder económico para bajarlo ya de su candidatura. Con esta propuesta del acuerdo político el presidente gana tiempo. Es decir, sigue estando en el centro no solamente de la discusión política, sino en el centro como candidato a la reelección. Es el único que ha definido, el único de los candidatos presidenciales que está definido diciendo voy a la reelección y así piensa sostenerse por lo menos hasta el 22 de junio. Y el tercer punto, y me parece el más importante, porque hasta ahora hablamos de iniciativa política, de tiempo para ver cómo define su futuro político y su proyecto político Macri, si va a ir a la reelección o no. Hoy dice que sí y de alguna manera contrarresta las presiones fuertes que hay para que se baje, pero también con un argumento muy válido que es si se baja hoy de la candidatura a la reelección, es muy difícil mantener la gobernabilidad. Entonces tiene que esperar hasta el 22 de junio para ver en qué condiciones está y si hay un plan B o no hay un plan B en el gobierno para competir contra Cristina Fernández de Kirchner. El tercer punto es el más importante. Es decir, lo que necesita urgente, y es lo que venimos diciendo nosotros desde acá hace ya varias semanas, cuando se ha intentado todo para tratar de estabilizar la economía, el FMI, las bandas cambiarias, la posibilidad de vender dólares, la super tasa de interés, es decir, la tasa de interés ha subido 30 puntos porcentuales en los últimos 2 meses, pasó del 44% al 74%. Es decir, hay un engranaje puesto a tratar de que la situación económica no se desbande y aún así sigue habiendo tensión en el día a día, en todos los días, de cómo se estabiliza o no la situación económica. El presidente necesita anclar en algún lado las expectativas. Y como hasta ahora se ha mostrado insuficiente todos los instrumentos elementales de la política económica, la tasa de interés, los dólares del FMI, la política cambiaria, el Banco Central, sin duda es necesario un acuerdo político. Es necesario tratar de ahuyentar fantasmas respecto a qué puede suceder con la economía argentina, no solamente en estos meses, sino fundamentalmente a partir del 10 de diciembre, gane Macri o gane Cristina o alguien de la oposición, para tratar de mejorar este presente. Así que atención, porque este debiera ser el norte y el principal objetivo del presidente, más allá de los objetivos electorales, y ahora vamos a hablar, y por eso la desconfianza de los dirigentes de la oposición, de que hay atrás de la propuesta de Macri una trampa electoral que busca definir de un lado Cristina, del otro lado todo el resto de la política, y eso pone en aprietos a Massa y a Labaña para que se tengan que definir. Más allá de esa estrategia electoral, el presidente debiera poner foco acá. Anclar las expectativas para el dólar y para la deuda, dar certidumbre de lo que puede pasar después del 10 de diciembre, gane quien ganare en la Argentina, para poder mejorar el actual presente. Y para eso, ahora vamos a discutirlo, está Pablo Goldín, director de la consultora Macroview, pero para eso me parece, y es la primera discusión, es fundamental
que el presidente no presente, por un lado, el acuerdo político y, por otro lado, siga con la campaña electoral diciendo si gana Cristina es el apocalipsis. Es decir, si el presidente quiere que tenga éxito un acuerdo político que ancle las expectativas con toda la dirigencia política involucrándose en cómo se sale de la crisis, es muy importante que por lo menos ponga stand-by la campaña electoral de Durán Barba, que plantea, y hasta ahora ha sido muy exitosa, nosotros o el caos. Porque estás tratando de sentar a todos en la mesa justamente para que no ocurra el caos en los próximos meses, para anclar las expectativas económicas. A ver, ahora vamos a ir a qué puede responder Cristina y qué puede responder Massa y Lavagna. Es decir, qué ganan y qué pierden con el acuerdo político Cristina y Massa y Lavagna. Pero voy a involucrar a Pablo Goldín. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo esto del acuerdo político, ¿no? Vos planteaste muchas veces también esto, ¿no? De que acá hay un problema muy grave de presente, más allá de la mala praxis, la herencia de Cristina. Lo cierto es que el presente es muy, muy delicado, recesión con inflación del 55%, pero además una instabilidad permanente que te pone en jaque la posibilidad de que pueda agravarse todavía más la crisis si hay una corrida cambiaria mayor, es decir, si hay una fuga de depósitos al dólar. El presidente se planta en el centro del escenario con el acuerdo político. ¿Estás de acuerdo con estos puntos? ¿Considerás que efectivamente anclar las expectativas hoy es la prioridad? ¿O mejorar las chances, en última instancia el gobierno dice, bueno, con esto Macri mejora sus chances en todo caso electorales y se definirá todo entre octubre y noviembre, después a ver si Macri gana o no gana la elección? Sí, me parece que con una macroeconomía frágil como la que tenemos, una elección furiosa como la que vamos a tener, de votar blanco-negro, me da la impresión que este acuerdo, que para mí es para anclar expectativas, claramente, es para anclar expectativas, no es para ver, para limpiar el horizonte del 10 de diciembre del año que viene, me parece que no llegamos a eso, es un mero papel donde trate de que firme la mayoría, seguramente, no sé si la expresidente no creo que lo firme, pero por lo menos para alinear al tercio de la oposición que cree que no va a sacar los pies del plato el 10 de diciembre del 2019. Me parece que es un paso positivo en este contexto macroeconómico tan frágil y con una elección tan furiosa. Me parece que es un paso positivo, sabiendo que en la Argentina firmar un papel o incluso aprobar una ley en el Congreso no es seguridad de nada. No quiere decir que firmando un papel vamos a evitar el no pagar la deuda, vamos a reformar el mercado de trabajo, el sistema previsional, o vamos a tener un banco central ordenado. Es decir, hemos hecho cosas mucho más profundas, hemos aclamado por unanimidad cosas en el Congreso, hemos pasado por la Corte Suprema revalidando lo que hace el Ejecutivo y el Legislativo, después viene un presidente y cambia todo 180 grados y también aprueba el Congreso, también aprueba la Corte. Así que, pero bueno, es un paso que me parece que... Cuando hablamos de anclar expectativas, que Macri necesita para su gobernabilidad, para la gobernabilidad de la Argentina, anclar expectativas. ¿Cuál debiera ser el paso principal? Porque algunos dicen, ahora vamos a ver la carta de Macri que incluye, pero si Macri no avanzó cuando estaba fuerte, por ejemplo, con reforma laboral y reforma previsional, es absurdo que quiera que lo firmen en medio de la campaña electoral, a 6 meses de dejar el poder, en medio de una crisis económica grande, la oposición. Pero, por ejemplo, sí puede tantear el presidente, si se acerca y se pone al frente de la mesa del diálogo, bueno, ¿qué voluntad hay en toda la oposición, incluida Cristina Fernández de Kirchner, en un punto básico? Que es que Argentina, si cambia de gobierno el 10 de diciembre, no vaya a otro default. Es decir, que no vaya a declarar que no va a pagar la deuda, que es un temor que existe claramente en los mercados, por eso venden los bonos de la deuda argentina, por eso se dispara el riesgo país. ¿Qué debiera hacer Macri para avanzar y por lo menos despejar esa incertidumbre concreta? Que es, bueno, mirá, a ver qué va a pasar en los próximos meses con el dólar y con los vencimientos de deuda. No, me parece que acá hay dos temas. Uno es el frente de la emergencia económica y otro es el frente de la emergencia política. Yo creo que incluso la gente del Fondo Monetario avala o fogonea este tipo de acuerdo de cooperación coyuntural, porque no hay
política fiscal, no hay política monetaria, no hay política cambiaria, no hay programa económico que pueda ir en contra de un pánico electoral de que Argentina va a romper con todo el mundo y no va a pagar la deuda y va a meter un control de cambio. Eso no hay con qué darle. Entonces la gente del fondo también debe tener en su cabeza la visión de que, bueno, aunque sea, tratemos de coordinar alguna expectativa coyuntural, después se verá. Obvio, esto no es un plan de gobierno, el mismo gobierno lo dice. Esto es una especie de coordinación de voluntades como para ver si se puede despejar un poquito los próximos meses. ¿Cuánto puede servir a un tenedor de un bono argentino que, por ejemplo, Cristina Fernández firme o no firme el papel? No lo sé, la verdad, no lo sé. A ver, pero me parece que es una cosa como para, mirando más para afuera que para adentro, decir, bueno, por lo menos somos sensatos, somos un país que estamos en problemas, que tenemos una macroeconomía muy mala, que tenemos una elección muy, muy difícil, pero por lo menos hay un grupo de gente sensata que trata de mostrar de que van por algún camino. Les dejo dando vuelta, vamos a pasar a Cristina, ¿no? Pero les dejo dando vuelta a esto, ¿no? Que algunos creen que es un riesgo. Si el gobierno cree que la única forma de que Argentina se estabilice y que baje el riesgo país y que se puedan cumplir con los vencimientos de deuda es que Macri gana en la elección, que era un poco el planteo del gobierno, me banco cualquier inestabilidad del dólar, llego a la elección y una vez que Macri gana la elección, polarizando con Cristina o con quien sea, ahí todo se estabiliza, baja el riesgo país, puedo financiarme de nuevo, se descomprime la situación con el dólar. Hay muchas dudas de que eso vaya a ocurrir aún Macri ganando la elección, pero si el gobierno tenía ese plan diciendo yo aguanto cualquier cosa y ahora voy a usar el acuerdo político para ganar tiempo, a ver si llego mejor a la elección y en última instancia gano, lo que en general todos tenemos más o menos claro es que no llega. Es decir, que ese plan de yo no me comprometo con un acuerdo político y trato de aguantar los trapos hasta la elección y veo si después le gano a Cristina en un balotaje a fines de noviembre por 2 o 3 puntos, la economía no llega. Digamos, porque entre medio hay que pasar entre agosto y octubre, tal vez con Cristina arriba en las PASO, y después hay que pasar entre octubre y noviembre el balotaje. Es decir, el temor a una corrida en ese escenario puede ser muy grande y el sufrimiento para todos en términos económicos puede ser muy grande, ¿o me equivoco? No te equivocás. Igual este acuerdo tampoco te da la seguridad de que no tengas que atravesar ese calvario. O sea, la cabalgata en el desierto la vas a tener que hacer igual. Con acuerdo, sin acuerdo. Con el fondo, sin el fondo. Vendiendo reservas, seguramente. Y habrá que ver en qué medida lo vas cabalgando. La cabalgata en el desierto la vas a tener que cruzar igual. Puede ser que este acuerdo te la aliviane un poquito, pero no creo que sea la condición para que vos no tengas que estar sufriendo todos estos meses. Bueno, Cristina, a ver, ¿por qué Cristina se sentaría en la mesa del acuerdo político? Es decir, ¿qué le conviene a Cristina en términos políticos, en términos de su futuro político, sentarse en la mesa del acuerdo que propone Macri? Lo pongo como discusión, ¿eh? Solo si cree que vuelve el 10 de diciembre, y después lo vamos a analizar en términos económicos, a Cristina le conviene que no explote todo en los próximos meses. Básicamente porque si se dispara el dólar en los próximos meses a un nivel muy, muy elevado, va a ser muy complicado para el próximo gobierno salir de la idea de que va a un default. Es decir, la Argentina tiene una deuda mayoritariamente en dólares que es pagable con un dólar a 40, a 50 y demás. Que si el dólar se dispara a cualquier valor, se complica más allá de la voluntad de pago que tenga el próximo gobierno. Y segundo punto, ¿puede ser una señal a los votantes indecisos, independientes, si Cristina no rompe la carta, el papelito? ¿Cuántas páginas son? Si Cristina no hace así con el papelito que le llega de Macri y lo rompe en público el jueves próximo en la Feria del Libro, en alguna aparición pública, algunos dicen que Cristina, con alguna salida elegante o con alguna señal moderada frente a la propuesta de Macri, puede dar un guiño a los votantes indecisos e independientes que todavía le desconfían. La biblioteca está dividida en dos en el punto 1.
porque generalmente si uno sacando la gente... A todo gobierno que llega quiere que le explote al anterior. Por supuesto. Esto es muy cruel, esto es muy terrible, pero en la historia argentina es así. Cualquiera que se ve con posibilidades de gobernar a futuro dice, bueno, que le termine de explotar al que está, así me limpia muchas cosas cuando llego. Pero ojo que en este caso, ojo que una devaluación en la Argentina todavía mayor no es que te soluciona todo, al contrario, te agrava algunos problemas. Sí, pero me parece que también con la mente fría y sin pensar en la gente que estamos en el medio de todo esto, sigo pensando que, incluso no solo pensando en la cabeza de Cristina, en la lógica de cualquiera, incluso hay gente que piensa, si ahora ponele que se pudiera congelar el dólar, congelar las tarifas, el 10 de diciembre de 2019 es peor. Entonces hay gente que al contrario está pensando, tratemos de limpiar lo más posible, ya estamos jugados por jugados, y pobre la gente que ya está afrontando este lío, no sé hasta qué punto el punto uno es o no es. Tenés razón por el tema de la deuda, pero en otras cosas no estoy tan seguro. Hay un punto también que es importante, que es atención, que si Macri en estos meses se gasta los dólares que le dio el FMI, no solamente para pagar deuda, sino para tener que evitar que el dólar se dispare, atención que eso deja al próximo gobierno con muy poquitos dólares para seguir pagando dólares y estabilizando la situación. Sí y no, porque ahí sigo pensando yo, y aún con el aval que le da el Fondo Monetario al gobierno, que hay dos cajas bien separadas. Ahí tenemos dos cajitas bien separadas. Está la cajita para pagar la deuda, los dólares para pagar la deuda, y está la cajita de los dólares que le puede permitir o que puede el Banco Central vender en el mercado cambiario. Todavía no están mezcladas esas dos cajas. El fondo, por más que le da a la derecha ahora al Banco Central de intervenir, no va a dejar que use los dólares para pagar la deuda para vender en el mercado cambiario. Eso yo creo que no va a pasar. En algún momento, si el gobierno se le va de las manos el dólar y se gasta todos los dólares que tuviese de reservas libres y tuviera que empezar a usar dólares de la deuda, eso no para mí no va a pasar. Bueno, a ver, el punto señala a los votantes indecisos e independientes. ¿Le conviene a Cristina, tiene algún, más allá de lo que hablamos en términos económicos, le conviene en términos de salir de la etiqueta de tengo un techo que es difícil perforar entre los indecisos o entre los sectores medios que han abandonado al gobierno pero le siguen desconfiando a Cristina cuando se radicaliza, cuando muestra ideas duras como la Cristina del pasado, del 2015? O sea, estamos volviendo sobre el eje electoral, si le sirve al gobierno en términos electorales, pero después está el tema de la gobernabilidad. Ahora, si uno cree que solamente se mejora la gobernabilidad mejorando el gobierno en las encuestas, es una manera de verlo. Pero atención que vos podés mejorar un poquito en las encuestas y eventualmente en cualquiera vuelta de la esquina en los próximos 2 meses podés tener algún episodio de desconfianza importante. No, la gobernabilidad se juega en la economía. Se juega en la economía. Se juega en el papel este que se fueron a firmar. Y me parece a mí que si yo fuese un asesor de Cristina Fernández, le diría que siga por ahora, mientras la economía vaya mal, que siga callada y no se meta con nada en la economía, ni siquiera que firme el papel. Que siga con su rumbo. Si en algún momento de los próximos 2 meses la economía da algún signo de vida, de algo, quizá ahí tendría que empezar a actuar. Bueno, Massa y Lavagna, ¿qué ganan? ¿Por qué se sentarían a la mesa? Bueno, solo si logran que Macri ceda poder y se sumen todos a la mesa, es decir, que estén todos, que acepten todos, solo Massa y Lavagna. ¿Qué significa que Macri ceda poder? No significa que abra hoy, porque es muy difícil que alguien de la oposición tenga interés en participar en el gabinete de un gobierno que está en plena campaña electoral y está llegando al final. Pero que de alguna manera Macri muestre que este acuerdo político apunta, pensando en el futuro, a abrirse. Que si gana él, se abrirá, y que si obviamente tiene que transitar los próximos meses en una manera difícil, está llamando y convocando desde la necesidad y no de que él tiene la fórmula de cómo sacar a la Argentina adelante y lo que tienen que firmar son los de la oposición, que creen que además que ha fracasado, que Macri no tiene la fórmula para sacar la economía adelante porque le han dicho varias veces
personalmente y en público a Macri que su plan económico fracasó. ¿Y cuál es el otro temor, digamos, que espanta a Massa y a Labaña respecto a acercarse a Macri y afirmar, ¿no? En esta idea de si se acercan y se muestran dialoguistas con Macri, Cristina puede jugar, son los traidores y están todos de este lado y yo soy la verdadera opositora. Y si se muestran muy lejanos, el gobierno en algún momento puede decir, aunque agravaría todavía más las expectativas, vieron, son todo lo mismo. Es el peronismo de los últimos 70 años que está más cercano a Cristina que de las ideas que nosotros planteamos. Ahora, ¿qué es lo que complica también a Massa y a Labaña? Que hoy todas las encuestas muestran que hay 65-70% de voto descontento con el gobierno. Es decir, cuando el gobierno quiere trazar una línea y llevar a este sector más cercano a las ideas del gobierno, algunos le han dicho, pero vos querés trazar una línea de lo que es el bien y lo que es el mal. Creo que Massa se lo ha dicho. Es decir, todos los que firmen esto van a estar cerca del bien y los que no firmen están en el mal, volver al pasado oscuro del kirchnerismo y demás. Pero claro, esa línea es difícil trazarla en lo que piensa la sociedad si el 70% de la sociedad está descontenta con un gobierno. Es muy difícil que desde la oposición se quieran sumar a algo que plantea el gobierno si el 70% está descontento con la política de este gobierno. A ver, la opinión. A ver, Pablo Olín. Yo, pensando en voz alta, ¿no? Me imagino que el equipo Massa Labaña podría ir más naturalmente hacia la iniciativa si, por ejemplo, en el extremo dijera, bueno, vamos a poner los 10 puntos míos. O, por ejemplo, de los 10 puntos, viste que Labaña también puso sus 10 puntos. Y bueno, vamos a hacer por lo menos la mitad de mis puntos los ponemos. Y la mitad de tus puntos puede ser, o algo así. Entonces, si hacen esa mezcla, uno podría decir, o la gente podría decir, bueno, viste, estos tipos están incidiendo de alguna manera quizá positiva, están participando, están activando esas cosas y de golpe lo pueden ver como un foco de poder nuevo y más potente que el que tienen ahora. Esa para mí sería la posibilidad de que ellos vayan hacia ahí. Si no, no sé.